Hola a todos y bienvenidos a Entre Actos, un espacio donde compartimos sobre temas relacionados con la industria cinematográfica. Todos los jueves a las 8 p.m. estrenamos nuevo episodio en nuestro canal de YouTube Entre Actos. También les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, donde estamos de igual forma como Entre Actos. El día de hoy estaremos compartiendo con el productor, director y guionista español Néstor López, CEO y fundador de la productora Monkeys Filmmaker. Bienvenidos a nuestro canal Entre Actos. Hoy estamos muy contentos de poder compartir con un realizador español que es director, es productor y aparte de todo esto también es guionista. CEO y fundador de una productora que se llama Monkeys Filmmaker, y hoy nos va a estar dando muchas recomendaciones, tips y consejos para iniciar en el medio cinematográfico y audiovisual. Bienvenido, Néstor. Gracias, un placer estar en Entre Actos. Néstor, tenemos mucha curiosidad por saber cómo iniciaste en el medio, si era algo que era una curiosidad que tenías desde muy pequeño o fue otra serie de situaciones que te llevó a estudiar cine. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cómo? Cuéntanos un poco. Pues a ver, suena atópico, pero es verdad que yo siempre quise hacer cine, porque desde pequeñito yo he visto mucho cine, no solamente el cine que te toca ver cuando eres pequeño, ¿no? Sino todas las películas de Buster Keaton o de Chaplin, cuando eres adolescente, pues ya les estabas viendo, ya les estabas analizando, te empezabas a comprar revistas, libros, empezabas a empaparte de cine y dices, no sé por qué extraña razón, no sé qué extraño fenómeno del universo, pero estoy conectado al cine por alguna razón que desconozco y dije, quiero hacer cine. Pero claro, soy un niño, un preadolescente, ¿sabes? Tengo bigotillo, o sea, tengo como la mente en otro sitio. Entonces, vas creciendo en el bachillerato, ¿no? Llega a la universidad, tienes que elegir carrera y dices, ¿y cómo coño se vive del cine? No tengo ni idea. O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Entonces dices, guau, me fumo la idea y me voy a coger algo que esté estandarizado, que esté más claro, tal. Y me metí a estudiar química en la universidad. Química, o sea, ya me dirás que el cine lo que se parece a la química es cuando revelabas la película hace 70.000 años. Y me metí ahí por eso, porque tienes 17 años y dices, pero claro, entro a química y me pasó un poco, o sea, en realidad me sentía idiota porque me pasó lo mismo, pero al revés. Y dije, ¿pero qué coño hago yo en química? Pero si no tengo ni idea de, no sé lo que es la química, ¿no? Solo sé que la química, pues no sé, se hacen drogas y cosas porque lo he visto en Breaking Bad, pero no sé más. Entonces ahí fue cuando dije, pues no tengo ni idea de cómo se vive del cine, pero desde luego mi sitio va a ir dirigido hacia averiguar eso y no para estar aquí en química por aburriéndome y mirando a las moscas, ¿no? Y ahí fue cuando hice y me fui hacia atrás. Y eso coincidió a la vez, en paralelo, con que yo empecé a enviar guiones de comedia, porque a mí me gustaba mucho la comedia y me sigue gustando y me parto la caja siempre que puedo, me encanta. Y yo veía mucha stand-up comedy y dije, bueno, pues voy a ver lo que sería escribir stand-up comedy, ¿no? Entonces me empezaron a llamar de algunos sitios, de la tele también, con mis propios guiones, los interpretaba, eso fue en paralelo. Y dije, joder, pues artísticamente fue como una chispa de decir, oye, pues igual sí puedo vivir de lo que yo cree, ¿no? Y todo eso coincidió y ya fue cuando dejé la universidad, me vine a Madrid y dije, voy a averiguar cómo se vive de esto que no tengo ni idea. Y 10 años después, pues aquí estoy. Néstor, ¿y nos podrías hablar un poco de tu productora? ¿Cuándo la creaste y qué servicios ofrecen? O sea, ustedes hacen producción, postproducción, financian. ¿Qué hace tu productora? Después de todo lo que te he contado, de cómo llegué a Madrid y esos orígenes, después de estudiar cine, de conocer a varias personas, habían pasado 3 4 años y me di cuenta que nadie me contrataba, ¿sabes? Porque ¿quién me va a contratar a mí que no tengo ni idea de nada? Entonces decidí contratarme yo. Entonces empecé pues a patearme toda la ciudad,
a recorrerme todos los sitios para gente que me contratara para que le hiciera vídeos, para que yo le hiciera vídeos, ¿vale? Para financiarme mis propios cortos, mis propias historias, pues esas cosas, ¿no? Y entonces me pateé toda la ciudad y conseguía clientes que lógicamente me pagaban una miseria, pero que para mí, pues yo era el tío más feliz del mundo en ese momento. Y ese fue el germen de lo que ahora es Filmmakers Monkeys, que es una productora estructurada, que ya consolidada dentro de la publicidad, dentro del cine, que vive de esto, ¿no? Pero ese fue el germen. Yo por ahí, que no tenía ni cámara ni trípode, yo no tenía ni material. Yo pedía favores a la gente, he ido como pidiendo favores a media ciudad para empezar a levantar esto, ¿no? Y tirando de amigos y de gente cercana. Ese fue el origen. Y ya cuando te creas una estructura, una productora, un socio, ya tienes un equipito, ya sois 2, 3 personas, te das cuenta que tienes que ir profesionalizándote y vas aprendiendo, o de buenas o de malas maneras, pero vas aprendiendo a cómo se van creando proyectos. Y ese es el germen al final, porque hacer un encargo para Netflix o para Coca-Cola no se diferencia tanto en que el bar de la esquina o el restaurante de la calle de enfrente te llame para hacer un vídeo. El proceso es el mismo, o sea, es el mismo, la venta es la misma en realidad, ¿no? Y eso fue la escuela, esa fue mi escuela, digamos, para crear una productora, ¿no? Para generar proyectos. Y en base a eso, siempre creamos la productora desde el principio con el ánimo de producir nuestras propias creaciones o las producciones o las creaciones de otra gente, de terceros, que nos parecieran interesantes o que cuadraban con la línea que nosotros hacíamos. Entonces, nosotros nos cagamos postproducción, nos cagamos producción, nosotros tenemos 2 vías, ¿vale? Que son muy parecidas, o sea, en el fondo es la misma, pero que va dirigida a públicos diferentes. Por un lado tenemos la publicidad y el contenido de marca, ¿vale? La publicidad, el branded content, la creación de historias que aporten a las marcas y que las marcas nos den a nosotros tanto la creación, los guiones como la producción, todo el proceso en realidad. Y por otro lado están nuestras propias creaciones o las de terceros que nosotros financiamos o buscamos la financiación para hacerlas, para desarrollarlas, como series, como cortometrajes, como documentales o como películas. En realidad la gente tiende a separarlo, pero en realidad es lo mismo, solo que cambias el lenguaje y el formato, pero en realidad la base es la misma. Ok, y nos interesa mucho, Néstor, el contenido que has ido creando poco a poco en tu canal, que es un contenido que habla también de, o sea, habla de cine y te habla de publicidad. Habla cómo trabajar en el cine, pero viviendo de la publicidad, más o menos eso es lo que trata. Y tienes un contenido bastante interesante. ¿Qué te llevó a crear este tipo de contenido? Pues mira, en realidad hace bastante antes de abrirme el canal de YouTube, yo ya quería abrirme un canal de YouTube. O sea, yo tardé en abrirme un canal de YouTube desde que yo quise hasta que lo abrí, pasaron años. La primera vez que me di cuenta fue hace ya muchos años, yo todavía no había ni creado la productora, o sea, te estoy hablando del 2014, del 2015, en donde yo dije, yo he estudiado cine, yo me he formado en cine, he conocido a gente, puedo saber cómo se escribe un guión, pero no tengo ni idea de cómo se vende un guión. No tengo ni idea de cómo de hacer esa historia realidad. Porque yo en mi casa, vale, ok, sé escribir el guión. Me han enseñado a hacerlo, lo haré mejor o peor, pero me han enseñado a hacerlo. Pero la realidad, ¿cuál es? O sea, pasar a la acción, ¿en qué consiste? No tengo ni idea. Entonces empiezas a buscar contenido, libros, cursos y tal, y todos están centrados en la parte técnica, en cómo escribir un guión, cómo iluminar, cómo producir, cómo hacer un presupuesto, un desglose, pero nadie te está explicando lo que está pasando. Mira, es que está pasando esto es lo que funciona y esto es lo que no me ha funcionado. Y vi que no había nadie. Y en ese momento, ya te estoy hablando de 2015, fue cuando dije, pues yo ahora no puedo porque no lo sé, pero cuando empiece a saber, yo seré el primero que empiece a crear este contenido porque nadie te lo está explicando. Cómo vivir de esto, ¿no? Y eso llegó ya en el año 2019, que empecé a preparar el canal a finales de 2018. Cogí a un amigo mío que se dedica a optimizar YouTube y yo le dije, explícame cómo funciona YouTube. Me lo explicó, los algoritmos y todo, y me puse a crear contenido a principios de 2019, en abril de 2019, porque faltaba algo que a mí en su momento me hubiera ayudado. O sea, yo al final me dedico en YouTube, que es un pasatiempo porque no es mi medio de vida, me dedico a contar lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado hace 10 años, pero que no estaba en ningún lado. Y todavía, o sea, a día de hoy no sé por qué, ¿sabes? Porque conozco a gente que cuando la conoces personalmente te comparte muchas cosas, te dice cómo lo hacen, te compartes, intercambias,
O sea, que en realidad no sé si hay una especie de secta conspiranoica dentro del cine en donde hacen rituales satánicos con una capucha y una careta y se juran no compartir nada, ¿sabes? Los grandes productores, pero no sé, yo eso tampoco lo he encontrado, entonces no sé cuál es la razón. Imagino que los productores se dedican y los directores ya está bastante jodido, está bastante complicado vivir del cine, o sea, es como una cosa de muchos años, de mucha persistencia, de picar piedra, como para encima ponerse a explicar a los demás lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que a mí me supone un esfuerzo en tiempo bastante grande, pero me parece que me gustaría que al otro lado de la pantalla hubiera un pequeño Néstor, ¿sabes? Diciendo, oye, pues gracias a este tío por lo menos me está dando aquí cuatro consejos y por lo menos puedo empezar a construir algo, por lo menos sé hacia dónde puedo tirar, ¿no? Entonces, esa fue la razón de por qué empecé a crear contenido, cuándo y que es que me di cuenta que faltaba, que eso no existía, que nadie lo estaba explicando. Entonces dije, pues yo voy a empezar a explicar lo que a mí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado también, para que la gente se dé cuenta que es posible vivir de tus propias creaciones y que no hace falta ser ni famoso ni hijo de nadie. Pues aquí estoy yo, que soy un ejemplo práctico, que llevo ya varios años viviendo de esto. Sí, de hecho nosotros también estuvimos buscando este tipo de contenido y por eso decidimos crear el canal compartiendo la experiencia de ustedes como realizadores que ya han estado allí, que ya saben los pros, los contras, las dificultades que se pueden presentar en este camino. Entonces es cierto lo que comentas, porque consigues contenido específicamente de cómo manejar una cámara, de cómo hacer una iluminación o de cómo el uso del color, pero desde la experiencia de las personas, que es la propia vivencia, y es donde tú ves cómo entrar en este medio y una experiencia real. Eso pocas veces lo hemos conseguido. Entonces, por eso me parece que tu canal es bastante, es muy, muy provechoso para estas personas que están comenzando, porque te dan una idea, pero muy realista de cómo es el cine y de cómo es el medio audiovisual en general. Guay, me alegro mucho, para eso está. Néstor, desde tu experiencia, me gustaría que nos contaras, nosotros hemos creado contenido de producción, sobre distribución, sobre ventas, sobre todo en esta última temporada nos dedicamos a crear un poco más ese tipo de contenido, debido a que ese es el contenido que pues menos se encuentra. Hay pocas personas explicando cómo son estos procesos, que son los que le dan al cine, los que hacen que el cine sea una industria, que sea comercial y que puedas vivir de esto. Entonces yo como realizador debo de tener experiencia y conocimientos en todo esto. Que no te quepa la menor duda. O sea, lo que más tienes que saber en el cine, yo creo que en todo en general, pero el cine es lo mío, es vender. Pero vamos, pero sin ninguna duda. ¿Debería ser así? Probablemente no, no lo sé. O sí, igual, no sé, es que al final todo es vender, ¿no? O sea, tú cuando te quieres ligar a un chico o una chica también te estás vendiendo. O sea, es que al final todo es venta, ¿no? Es que todo es venta. Entonces, si quieres vivir de realizar audiovisuales para marcas, los tuyos propios o lo que sea, es que tienes que saber vender. No es una opción, es que tienes que saber vender. ¿Tendrías que saber más de lo artístico, más de tal, más de cual? Probablemente sí, pero no es así, esa no es la realidad. La realidad es que tienes que saber vender. Y lo que si a mí se me ha dado bien una cosa, ha sido que he sabido vender. Ya está. Mis creaciones serán mejores, serán peores, serán muy malas o muy buenas, pero yo lo que he sabido hacer, y yo lo tengo muy claro, es que he sabido vender. Y como he sabido vender, he podido crecer. Sin ninguna duda, o sea, lo que hay que saber es de ventas. Y por eso está mal enfocada la formación audiovisual. Porque obviamente tienes que saber a desglosar un presupuesto, tienes que saber a hacer un guión, tienes que saber a realizar. Lógicamente lo tienes que saber. Pero es que tienes que saber de ventas. Tienes que saber cómo se crea un dossier para vender o cómo hablarle a otro de tu proyecto o cómo comunicarte. O sea, es que las cosas las tienes que saber. O sea, no te puedes permitir no saberlo porque es que si no es imposible, no lo vas a conseguir. Igual hace 70 años, sí, igual hace 70 años era de otra manera. Porque hace 70 años no había 1000 realizadores en todo el mundo que tienen una cámara ya en el móvil que salen. Es que ahora hay una competencia atroz, entonces no te puedes permitir el lujo de no destacar a través de la venta. O sea, vamos, indiscutible. Si yo tuviera que elegir una sola de las cosas que hago al día, es vender.
¿Y cuáles son los beneficios, de acuerdo a toda esta experiencia que hayas adquirido, de crear tu propia productora? Yo creo que en los países donde la industria cinematográfica y audiovisual es muy precaria o inexistente, o es muy baja, o aparece de vez en cuando, como puede ser España, como puede ser Venezuela, como puede ser Argentina, como puede ser Ecuador, como puede ser Portugal incluso, o Italia, es indispensable que una persona que quiera dirigir tenga su propia productora. En un país que haya industria, no lo sé, porque nunca he vivido en un país que haya industria cinematográfica, pero probablemente no sea necesario. O sea, un director, o por supuesto un productor tiene que tenerla, ¿no? Pero un director que quiera vivir de la dirección en un país en el que no hay industria está condenado tarde o temprano a tener, a tener su propia productora. Lógicamente hay casos de personas que no, de directores que no la tienen y han conseguido objetivos sin tenerla, pero muy pocos. Porque en un país donde la industria es precaria o se mueve a coletazos o va por empujones, como es el caso de España o el caso de casi toda Latinoamérica, tener tu propia productora te permite, y este es uno de los grandes beneficios que yo me he llevado, que tus propias creaciones no te las tenga que comprar un tercero fuera de la industria, sino que seas tú el que confías tú mismo en tu propio trabajo y aprendas a cómo mover un proyecto. Porque no es lo mismo que yo cree un proyecto como director, se lo dé a una productora y me quede en casa esperando así a que me den alguna noticia buena o mala, sino que yo creo un proyecto para mí mismo, salgo yo a venderlo y me doy cuenta de dónde el proyecto está fallando desde el punto de vista artístico, de talento, de creación, de estructura, de lo que sea. Y eso es un conocimiento tan valioso como director que en un país donde la industria es tan precaria, donde hay tanta competencia, donde somos tantos luchando por una sola cosa, esa información no tiene precio. O sea, esa información solo la puedes obtener si tienes productora. Y además es que vas mucho más rápido si tienes productora. Consigues cosas mucho más rápido en el cine igual son 3 años, pero consigues cosas mucho más rápido que si vas tú como director. Primero porque tienes un equipo o puedes tener la posibilidad de estructurar un equipo en torno a una misma marca. Segundo, porque puedes aumentar la cantidad de servicios y por lo tanto obtener mayor beneficio para reinvertir en tus propios proyectos. Te estoy diciendo algunas, ¿eh? Porque puedes coproducir al ser tú una figura física autónoma o empresa con otros y por lo tanto puedes estar en más fondos de financiación, en más festivales, más reconocimiento, más todo. O sea, es que al final es como productora, siendo realizador con productora propia, es una multiplicación absoluta. Yo jamás hubiera conseguido nada de lo conseguido si no hubiera creado mi propia productora, independientemente de que mi talento sea bueno o sea regular. O sea, es que tener productora te puede llevar por ahí. Luego ya, lógicamente, depende de los proyectos que tú crees, de el olfato que tú tengas para elegir, con quién asociarte, ese tipo. Lógicamente ya eso ya influye. Pero vamos, podría estar 3 horas hablándote solo de por qué los realizadores tienen que tener productora. Que de eso también va mi canal, lo explico todo el rato. Tienes que tener productora, tío, que si no te vas a quedar ahí. Porque es que si nadie te llama, pues te tienes que llamar tú. Es que estamos forzados a que nos llamemos nosotros. Porque es que somos muchos somos 100 realizadores para un puesto. Es muy complicado. Néstor, y nos hablas también en tu canal sobre cómo conseguir clientes. Y sobre cómo conseguir clientes también y cómo ir acumulando trabajos que se van sirviéndote para hacer tu portafolio. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito o nos podrías dar algunos tips de cómo se hace este proceso? Yo a día de hoy utilizo bastantes tips para conseguir clientes, ¿no? Pero básicamente se pueden como resumir en unos pocos, ¿no? En primer lugar, cuando yo te decía que hace 8 años salía y me recorría Madrid entera en busca de clientes, pues es hacer eso mismo, pero con un sistema de venta que te permita, con los menos recursos posibles, vender lo máximo, ¿no? O sea, la productividad en sí. Entonces, lo primero es saber a quién te tienes que ir, o sea, a dónde puedes ir o dónde tiene más sentido que vayas con lo que tú sabes hacer.
Es decir, tienes que localizar un nicho de mercado. Y esto es un trabajo que puedes hacer, en cuanto dejes de ver esta entrevista, lo puedes empezar a hacer. Y porque es un trabajo que solo tienes que tener conexión a internet, te vale un móvil, un ordenador, o sea, un papel y un boli. Necesitas, vale, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Y quién está comprando esto? Entonces, si quién está comprando esto, tienes. ¿Quién lo está comprando? La competencia. ¿Vale? ¿Lo estén comprando o no? Primero, ¿quién está comprando eso o quién está haciendo eso? La competencia y el sector al que pertenece. Es decir, vale, yo quiero hacer... soy muy bueno haciendo, yo qué sé, vídeos de comida. ¿Quién está haciendo vídeos de comida? Pues las patatas Lay's están haciendo vídeos de comida. Vale, ¿cuál es la competencia de patatas Lay's? Y segundo, ¿cuál es el nicho? Es decir, alimentación. Entonces ahí de repente tienes como brum, de repente 100 o 150 marcas. Lo segundo que tienes que aplicar es decir, vale, ahora esto mola, pero ahora ¿en serio me va a comprar Lay's a mí? Que lo que tengo es un móvil y un trípode cutre, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer aquí para que Lay's me compre? Pues entonces vamos a crear lo que se llama una estrategia de decir, ¿cuánto necesito facturar para empezar a vivir? Pues necesito facturar 20.000 euros o yo qué sé, o cientos de miles de pesos, lo que sea, ¿no? Necesito facturar esto. ¿A cuánto voy a vender el vídeo? ¿Vale? Entonces, de ahí saco, por pura matemática, por regla de 3, cuántos vídeos tengo que vender. ¿Vale? ¿Y a qué precio? Entonces, Lay's no me lo va a comprar, pero me voy a la base del nicho. O sea, Lay's es la cima de las patatas fritas, pues me voy a la base, ¿no? De la alimentación. Y a partir de ahí empiezo a construir. ¿Y dónde encuentro yo a esta gente si no tengo ni web, ni cámara, ni nada? Pues entonces tenemos que recurrir sí o sí a los lugares donde esa marca no pueda escapar. O sea, no pueda escapar. Si le envío un email, puede escapar. Lo borra o no me responde, súper fácil. Si le envío un WhatsApp sin conocerle y sin nada, sin haber calentado el contacto, es muy fácil. Me borra o no me responde. Entonces, ¿dónde es un sitio donde esas marcas que ahora mismo son pequeñas, son pocas personas, o incluso una o dos personas por marca, o tal, en aquellos sitios donde esas marcas necesitan ir para darse a conocer, es decir, los eventos? Entonces, si necesitamos empezar a construir una cartera de clientes, tenemos que ir a eventos físicos, ahora que el COVID se ha vuelto a levantar, ¿vale? Con el COVID esto era otra cosa, pero con el que el COVID ahora se levanta y se vuelven a hacer eventos físicos, es donde mejor se vende en los eventos físicos. Vas a los eventos físicos porque no pueden escapar, porque ellos están allí porque también necesitan crecer, pero es que tú, gracias a tus vídeos, les vas a hacer crecer. Entonces les acorralas en el sitio donde ellos van porque tienen una necesidad y van a encontrarla, y se encuentran contigo que les vas a ofrecer una solución a esa necesidad. Entonces ellos no pueden, aunque les caiga, aunque no te puedan ni ver, les caigas mal, o sea, no pueden escapar. Entonces tú ahí es donde tienes que sacar un contacto calentito, ya te han visto, ya te han conocido, y empezar a construir. Y entonces surge una cosa muy interesante y la más importante de todas, y es que la venta no es vender, sino hacer seguimiento de la venta, ¿vale? Lo más importante es hacer el seguimiento, porque tú puedes cogerle el email, que hubiera muy buen rollo, así tal, no sé cuánto, le escribes y no te responde. Y te conoce, ¿no? Entonces la venta está en el seguimiento de la venta. Tienes que estar al borde de la denuncia policial, ¿vale? Cuando estás empezando. Tienes que estar al borde porque es que si no, no te van a comprar muchas veces. Entonces, yo empezaría a construir por aquí. Hay muchas cosas, pero yo empezaría a construir por aquí. Claro. Bueno, y si quieren ver otros tics, pueden ir al canal de Néstor, que tiene muy buenos tics. Aquí los tengo estructurados. Exactamente. Como he comentado otras veces, ya después de los aciertos y errores que uno va teniendo en este camino, y que son los que te van dando la experiencia, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen las personas que se dedican al cine cuando están iniciando? El primero de todos, yo creo, es sobrevalorar su propio talento, disminuyendo el de las personas que están intentando competir por lo mismo que ellos. Eso es lo primero. Es decir, creer que la idea lo es todo. Cuando estás empezando, la idea, por desgracia, no lo es. Ojalá fuera todo y dependiera solo de la capacidad que tiene uno para crear una idea potente, pero no es así. Y además es que lo digo como si fuera fácil, que es lo más complicado tener una buena idea, pero no es así. O sea, cuando estamos empezando, el error más grande es, voy a crear un buen guión
o voy a dedicarle mucho tiempo a crear un guión súper sólido, con una idea increíble, y va a ser tan bueno que seguro que mucha gente me lo va a leer y me lo va a comprar. Y luego pues sales y nadie te responde, nadie lo lee, nadie te dice nada, y te das cuenta que has estado mucho tiempo trabajando en algo que puede estar muy bien, pero que nadie sabe que está bien. Entonces, ese es el mayor error cuando empezamos. A mí me parece un error muy grande, si quieres ser realizador, por ejemplo, empezar a escribir guiones y tener un guión o dos de largometrajes súper potentes, trabajados que igual te ha llevado a hacerlo, pues lógicamente 1 o 2 años, no lo sé, depende, y salir a venderlo. ¿Por qué? Porque de qué has vivido ese tiempo, lógicamente has tenido que vivir de otra cosa, o de tus padres o de otro trabajo. Y vale, ok, no hay problema, vives de otro trabajo, de tus padres, mientras ese tiempo creas, está bien. Pero ¿qué pasa cuando terminas de crear y sales a la venta? O sea, ¿cuánto más tiempo vas a seguir viviendo de tus padres o de otro trabajo que no es el que tú quieres hacer? Pues bastante más tiempo, porque esos 2 años los has invertido bastante mal. Entonces, ese es el error más grande que se comete, dedicar tiempo a desarrollar nuestro propio talento por encima de cualquier otro tipo. Y mi punto de vista es que el equilibrio perfecto, cuando estamos empezando los primeros años, es que 50% de lo que hagamos tiene que ser creativo y el 50% tiene que ser venta o empresarial. Ese es el equilibrio. Y cuando estamos empezando, tiene que ser muchísimo más empresarial que creativo. Ese es mi punto de vista. 20-30% creativo, 80-70% empresarial. Porque puedes simplemente tener unos dosieres, pero si tú te sabes mover bien o tienes un producto interesante o varios productos interesantes, te va a ser mucho más fácil que alguien te lo compre y que tú empieces a vivir de esta industria. Y cuanto antes consigas eso, que es el objetivo inicial, antes podrás empezar a reinvertir beneficios y ganancias en el desarrollo propio cuando nadie te está financiando el desarrollo a ti mismo. Y de repente te puedes plantar unos años después en que tienes el desarrollo de varias obras que empiezan a dar, unas se morirán, otras darán sus frutos, otras que llevarán a otras nuevas y otras morirán para siempre. Entonces ese es el error más grande. Pero el objetivo es llegar a ser 50-50. Y luego ya el nivel máster, el nivel Dios, es ser Tarantino y que todo te dé igual y que tú simplemente haces un guión y te va a ir bien sí o sí. Y esa es la idea. Eso es lo que todos queremos. Eso es lo que todos queremos. Pero el equilibrio realista es un 50-50. Y cuando estamos empezando, tiene que ser muchísimo más empresarial que artístico. Y yo no digo que esto esté bien, esté mal, o que yo esté a favor o esté en contra. Es que esto es una realidad que a mí me ha funcionado y que ha funcionado y que sigue funcionando a mucha gente. Porque al final, es lo que digo, si haces 100% artístico, es que ¿quién eres? Es que la gente va a preguntar quién eres, de dónde vienes, a dónde vas. Es que no sé quién eres. Necesitamos saber movernos, crear relaciones sólidas, crear estructuras empresariales, productos que den beneficio de una manera rápida para reinvertir. Necesitamos saber vender proyectos. Es que eso es imprescindible, pero seas realizador, director de foto o sonidista. Otra de las cosas que hablas en tu canal, Néstor, es sobre financiamiento. De hecho, comentaste que habías vendido una producción a Movistar y me gustaría saber si buscar financiamiento para un largometraje es muy diferente de buscar financiamiento para un cortometraje. Esto te lo pregunto porque tú ofreces estos servicios en tu productora. Entonces, ¿son muy diferentes? Sí, son muy diferentes. Son muy diferentes porque no existe una industria rentable desde el punto de vista económico del cortometraje. Sí existe una industria artística rentable del cortometraje. O si estás en ciertos festivales o tu cortometraje tiene un buen recorrido o te lleva a ciertos lugares, artísticamente es un valor que un largo no te va a dar porque siendo, digamos, nuevo realizador o nueva productora, es mucho más complicado realizar un largometraje que pueda llegar tan lejos como puede llegar un cortometraje, ¿no? Entonces, artísticamente un cortometraje es rentable y por eso se hacen. Pero económicamente es una ruina un cortometraje porque no hay manera de monetizarlo y las maneras que hay de monetizarlo son escasas o no te llegan a cubrir el 100% del presupuesto y ya no hablemos de dejar excedente. Entonces, un cortometraje desde el punto de vista económico no es rentable.
un largometraje, la mayoría no lo son, pero porque es complicado, son estructuras tal, pero un largometraje sí tiene potencial de ser económicamente rentable, porque tiene unas vías de explotación que para el cortometraje están prohibidas. O sea, si tú vas a una taquilla, que un público pague una entrada y estás ingresando dinero, no te lo van a hacer en todos los países del mundo por un cortometraje. O sea, no ha habido casos, ¿no? El último ha sido Almodóvar, pero porque es Almodóvar y ha hecho un corto y recaudó 250.000 euros, que es una auténtica pasada y es un mérito también en un corto. Pero es Almodóvar, claro, ya viene de otro bagaje. O puedes venderlo a una televisión que ocupe un espacio en su parrilla de X minutos, o un cortometraje no tiene ese acceso. Debería tenerlo en realidad, porque además, de hecho, el contenido micro, pues hay gente especializada o plataformas especializadas en contenido micro, que en España hay varias que realizan contenido micro, que tienen un público que les sigue, que tal, un contenido micro profesional. Entonces, por esa razón son muy diferentes, porque un cortometraje, por esta razón que he contado, está obligado a ser financiado a través de las vías públicas, a través de las ayudas autonómicas o de las ayudas estatales o de las ayudas locales. ¿Por qué? Porque al no ser rentable económicamente, no va a haber un inversor que vaya a poner dinero esperando recuperar ese dinero con beneficios. No va a haber una televisión que te lo va a comprar a un precio tal esperando recibir beneficios. O sea, nadie va a meter dinero en tu cortometraje para recibir beneficio. Por lo tanto, la inversión privada se queda tiesa. Pero lógicamente hay maneras de conseguirla, pero bastantes maneras también. Que son la vía de no me voy tampoco a meter mucho aquí porque sería como otras 8 horas de charla, pero los patrocinios directos. ¿Cómo conseguir patrocinio? No de marcas, porque si tienes patrocinios de marcas, olvídate de distribución en festivales o tal. O sea, sería para otra cosa, ¿no? Las plataformas además no compran contenido financiado por marcas, lógicamente. Pero sí patrocinios de asociaciones, de entidades, de otro tipo de cosas que ya dependen un poco del tipo de historia que tú estés haciendo en el cortometraje. Entonces, en un largometraje también hay un fuerte apoyo de ayudas públicas y tal, pero es verdad que ese dinero es recuperable. Y además, si lo piensas bien, esto está un poco montado de raro, porque los cortometrajes que dependen únicamente de las ayudas públicas y por lo tanto tienes que saber manejarlas para crecer como productora, estás forzado a ello, todo ese dinero del cortometraje se gasta en el corto, en dar de alta a la gente, en la seguridad social, en servicios. O sea, es un dinero que regresa al igual que regresa el del largo. Entonces, pero el del largo puede dejar beneficio a los que han trabajado en él, ¿no? Y tienen un sueldo, pero en el cortometraje no. Entonces hay como mucho trabajo que hacer en esa parte y por esa razón la financiación de un largo y de un corto son muy, muy diferentes, porque un corto no te va a entrar una televisión, un corto no te va a entrar una plataforma, en un cortometraje no te va a entrar la desgravación fiscal del país correspondiente o de la zona correspondiente. Estamos forzados a hacerlos o con dinero propio o crowdfundings o con vías públicas. Y yo, la vía de los patrocinios, que desde hace un año me comulgué la vía de los patrocinios, ahora soy patrocinista y gracias a eso pues empiezas a conseguir financiaciones y empiezas a hacer cortometrajes a un ritmo que jamás hubieras pensado, ¿no? Pero eso ya depende un poco de la historia. Y Néstor, nos gustaría que nos hablaras de este proyecto, una plataforma que has creado que se llama Samba. ¿De qué trata Samba? ¿Qué ofrece? Samba da, desde mi punto de vista, en esa parte que más duele a las personas dentro de la industria cinematográfica, que es cómo conseguir financiación para mi proyecto. O sea, el lema de Samba resume todo lo que es Samba, que es tú pones el arte y nosotros ponemos el dinero. Es como darle un huequito a toda esa gente que no sabe, no tiene las herramientas o no es capaz de vender un proyecto o no sabe por dónde empezar. Entonces ahí entra Samba, empezando a dar una parte de esa financiación o financiarte el proyecto entero si somos capaces de hacerlo dependiendo del proyecto que tengas. Es ahí donde Samba actúa. Y por eso nace Samba, por eso creamos Samba. Por eso creé Samba con Daniel Yume, que es el otro fundador de Samba. Por eso lo creamos. Una plataforma en la que dijimos, o sea, hay aquí un problemón muy gordo y nosotros vamos a aportar nuestro granito de arena para hacerlo un poquito más fácil a la gente, que es financiar los proyectos. Porque yo como productora no puedo llevar 1000 proyectos, estoy limitado, ¿no? O sea, tengo que llevar un número limitado de proyectos al año para no desbordarnos y que las cosas sean rentables, ¿no? Pero claro, en una plataforma en la que la gente pueda inscribir su proyecto, que la propia comunidad retroalimenta a la plataforma,
y la plataforma es un ente que esté vivo, esté yo dentro, no esté, puede ser una de las soluciones a empezar a financiar proyectos a gente que igual no tiene los recursos, pero sí tiene el talento. Porque el problema de la industria cinematográfica, desde mi punto de vista, no es de talento, sino de conocimiento de industria empresarial. Entonces, si el problema no es de talento, está claro que el problema está en la venta del proyecto, ¿no? Quizás no hay vías suficientes, la gente tampoco tiene la formación suficiente, o no se ha lanzado, o no hay la cultura empresarial que pueda haber en otros países donde se hay industria, como el famoso Estados Unidos o Gran Bretaña. Pero aquí en los países latinos no tenemos unas culturas empresariales muy desarrolladas, ¿no? Entonces, por eso surge Samba, y es una vía para financiar proyectos. Y que de hecho en las escuelas de cine te preparan es solamente en los aspectos técnicos y creativos, pero no te hablan de cultura empresarial. O sea, tú sales como realizador, pero no tienes conocimiento, y los conocimientos que tienes sobre producción son, o sea, son mínimos. Sobre que tienes que hacer un pitch, que tienes, pero son mínimos y no están orientados como a ventas, a financiamientos, como tú dices, a cultura más empresarial. Claro, para mí el equilibrio perfecto que tengo comprobado, que a mí me ha funcionado y me ha llevado a conseguir las cosas que he conseguido y que me sigue llevando, es el 50% arte, 50% empresa. Si las escuelas o la formación audiovisual se dedica a dar el 50% del arte, te está dando la mitad de lo que tú necesitas. Entonces no vas a ser capaz de desarrollar en una industria tan competitiva, con tal nivel de demanda, pero con poquísimo, o sea, con tal nivel de oferta, pero tan poca demanda. No vas a poder entrar ahí, es que es complicadísimo. Entonces necesitamos la parte empresarial sí o sí. Es un lujo que no nos podemos permitir. Y ahí las escuelas fallan. O sea, no puede ser que una persona vaya a estudiar a una escuela de cine, producción, y que salga de la escuela sin saber cómo se hace un dossier de un proyecto. Es que esto debería ser delito, o sea, debería estar penado por la Constitución. O sea, ¿cómo puedes ir a una escuela de cine a estudiar producción y salir sin saber cuál es la base del trabajo, que es un dossier? Porque es que esto pasa, por lo menos aquí en España es muy común, que viene gente a mi productora o a hacer prácticas, o que ha salido, o que quieren que la contrates, o que te llegan con dosieres para que se los compres, y llegan, oye, que he estudiado producción, y te llegan con un dossier que no es un dossier de verdad, que no es un dossier, o sea, no es un dossier, en realidad no hay proyecto ahí, y tú le dices, pero tienes un dossier, y te das cuenta que no saben hacerlo. O ellos mismos te lo dicen, no, es que a mí nadie me ha explicado cómo se hace un dossier. Es que eso no puede pasar. No puede pasar que tú estudies producción o dirección y no te digan cómo vender un proyecto, o a dónde ir, o por dónde empezar, o cómo puedes construir una estrategia, una estructura. O sea, es que esas cosas no pueden suceder, porque luego sales de la escuela y dices, vale, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Te has vendido. Así es, Néstor. Y para finalizar, nos gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para los jóvenes que están iniciando en el medio. Vale, me parece muy guay los jovencitos y jovencitas que están ahí empezando en el medio. A ver, la más importante, yo creo que es generar lo que yo llamo bola de nieve. O sea, es súper importante que tú empieces a hacer cosas y que coja inercia y que vaya creciendo, como si tiraras una bola de nieve por una pendiente, y que tú simplemente tienes que hacer el esfuerzo de lanzar la bola y la bola ya va creciendo, ¿no? Necesitamos aspirar a esa bola de nieve. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Metiéndote en tantos fregados como sea posible cuando estás empezando, ¿vale? Sean o no sean, o sea, tú quieres ser director, pero te llaman para cámara, bueno, pues vete de cámara, vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, igual te encanta, ¿sabes? O igual conoces a la gente que te va a llevar. O sea, yo empecé yendo a rodajes, iba de ayudante de dirección, que lo hice durante un tiempo, me gustaba mucho, estuve en muchos proyectos como ayudante de dirección, yo quería ser director y empecé como ayudante de dirección, pero hubo rodajes que me llamaban, yo llegué a ir a 3 o 4 rodajes de sonidista, que a mí, o sea, ni me va ni me viene, simplemente, bueno, pues sabía ciertas cosas, pero ni me va ni me viene. Pero gracias a eso he conocido a la gente con la que luego fundé la productora. Entonces, eso es la bola de nieve. Es como, al principio te tienes que meter en muchos fregados, ya crecerás y llegará un momento en el que tendrás que decidir con qué te quedas y tendrás que priorizar. Pero cuando estás empezando, no es muy común, pero es bastante más común de lo que yo creo que debería ser, que salga gente de la escuela y diga, no, yo solamente voy a hacer esto. Y es como, bueno, igual en otro oficio o en otra industria te lo puedes permitir, en esta no.
En esta no, tienes que empezar a generar bola de nieve, tienes que meterte en todos los fregados que sean posibles. Y lo otro es que tienes que empezar a generar una red de contactos desde el primer día, porque es que la red de contactos es lo que funciona en todas las industrias, pero en esta en particular, porque los proyectos cuesta tanto levantarlos, cuesta tanto conseguir la financiación, cuesta tanto, o sea, son muchos años, entre que creas un proyecto hasta que lo distribuyes, igual pasan 4 o 5 años. O sea, son proyectos muy delicados, que tienen mucho alma de todas las personas que han trabajado dentro. Entonces, las personas que buscan gente para levantar sus proyectos, no les vale cualquiera, no les vale un currículum, necesitan un contacto más estrecho, necesitan tener un vínculo más personal, entonces no pueden basarse en... Por eso los currículums en la industria audiovisual están desfasadísimos y no funcionan, y no sé si alguna vez llegaron a funcionar, pero desde que yo llegué no funcionan, desde luego. Entonces necesitas empezar a crearte una red de contactos muy sólida, y la red de contactos no se genera porque tú seas un interesado y les pidas cosas, o vayas a eventos simplemente a dar la chapa de tu movida. La red de contactos se crea precisamente al revés, pensando en la otra persona y viendo dónde tú le puedes ser útil a la otra persona. Y cuando le das la vuelta a esta concepción, la red de contactos empieza a coger tal nivel de fuerza que llega un momento que la red te solicita a ti y no tienes que solicitar tú a la red, que es donde yo creo que es cuando empieza a molar vivir de esto, ¿no? Cuando la red te solicita a ti y no al revés. Desde el punto de vista de decir, oye, pues te pongo un ejemplo. Yo creando red de contactos, a mí me gusta mucho, ayudo mucho a la gente cuando me preguntas, a ese tipo de cosas, pero yo conscientemente diciendo, vale, voy a generar una red de contactos cada día más potente. Venga, te hablo de hace algunos años. Y conocí a una persona que me parecía que tenía mucho talento, un productor, y que en ese momento se quedó sin trabajo y necesitaba trabajo. Me lo pidió a mí y yo le dije, yo no te puedo contratar, porque mi productora ahora mismo es muy pequeña y yo no te puedo contratar, yo no te puedo dar ese trabajo. Pero te voy a ayudar a conseguir ese trabajo. Y como si fuera para mí, le empecé a buscar ofertas de trabajo, empecé a hablar con productoras y le empecé a filtrar le conseguí como 5 o 6 entrevistas de trabajo. Pero como si fueran para mí, pero no eran para mí. ¿Por qué? Porque dije, le voy a echar un cable. No sé dónde me va a llevar esto, pero seguro que me va a llevar a algún sitio. Después esa persona consiguió trabajo, no gracias a mis entrevistas, a otras, pero consiguió trabajo en una de las productoras más grandes de España y una de las principales de Europa, y gracias a eso ahora nosotros estamos trabajando para esa productora, hemos hecho proyectos muy grandes para esa productora porque él me llamó y me dijo, vente aquí, que te abro una vía a que empecemos a crecer juntos. Yo no sabía dónde iba a acabar esta persona, pero es un ejemplo bastante bueno y personal de cómo se tiene, yo creo, enfocar las relaciones. Es decir, voy a pensar dónde yo puedo ser útil a ti. No me voy a sentar contigo y te voy a hablar de mi proyecto y de mis cosas y te voy a dar la chapa. Consiste primero en escuchar y luego en pensar, aunque él no te lo pida o ella no te pida nada, tú digas, ¿dónde le puedo ser útil yo a esta persona? Y cuando te pones en esa tesitura, empiezas a generar vínculos en una red de contactos bastante estrechos y poco interesados en realidad, aunque luego saques rédito o beneficio de ello, pero tú no lo haces con la intención de no, luego me va a llamar y voy a... O sea, porque si vas con esa intención, estás jodido ya desde el primer día. Esas son las dos cosas que me hubieran gustado, que me hubieran dicho a mí hace 10 años. Así es, Néstor. Muchísimas gracias, Néstor, por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia en nuestro canal Entre Actos. Estamos muy agradecidos de que nos hayas dedicado este tiempito para compartir en esta entrevista. Gracias a vosotros por llamarme, un placer conoceros. Néstor. Bueno, y para los que quieran conseguir a Néstor, pueden visitar su canal de YouTube, que está muy bueno. Y bueno, también pueden buscarlo en las redes sociales, de todas maneras se las vamos a estar colocando. Eso es. Instagram es la que más uso y el canal de YouTube, ahí tenéis todo el contenido. Y luego, el que nos quiera enviar proyectos, pues tiene que ser a través de la productora, porque es donde recibimos los proyectos. Esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de esta entrevista y si les gustó este video los invito a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones. Si tienen dudas o alguna sugerencia sobre temas e invitados, los invitamos a que los dejen en los comentarios. Nos vemos el próximo jueves.